Se está hablando también de que China podría superar con el yuan al dólar. Te dirán que las cosas en China ya no son tan baratas como eran antes. Yo creo que nosotros estamos en un momento que yo creo que nadie ha vivido desde que cayó el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano cayó por variables como la inflación y la emisión indiscriminada de monedas. Y estamos hablando hace 2000 años. ¿Qué riesgos trae esto para los inversores en el que vemos que se están endeudando? Y para la gente que tiene, digamos, ahorros en dólares, en Latinoamérica, que están invirtiendo en dólares, ¿qué riesgo tiene para ellos esta situación? Se está hablando mucho sobre el dólar, Ángel. ¿Tú crees que va a perder su hegemonía frente a todas las divisas, potentes como el euro? Se está hablando también de que China podría superar con el yuan al dólar. Entonces quisiera que nos dieras tu punto de vista. Vale. No, es muy interesante porque fíjate que el dólar de los Estados Unidos es considerado una moneda de reserva global. Es decir, la mayoría de los bancos centrales del mundo tienen reservas en dólares como si fuera un cofre del tesoro. Entonces tú en un banco central, en las bóvedas de un banco central encuentras dólares, encuentras euros, encuentras libras, encuentras yenes, encuentras francos suizos. Pero de todas las divisas de reserva global, el dólar es hegemónico. Si uno mira un gráfico, la mayor parte de las reservas de divisas de los bancos centrales están denominadas en dólares. Entonces, es utilizado como un medio, como un mecanismo de reserva de valor. Ahora, otra característica del dólar es que es la divisa que más se utiliza en transacciones comerciales y en transacciones financieras. Es decir, a cualquier lugar del mundo que tú vayas, te reciben dólares para comerciar. Si tú vas como turista, en cualquier lugar del mundo te aceptarán dólares. Y si eres un importador, un exportador, todas las operaciones de exportación o importación que tú puedas hacer, seguramente las tendrás que hacer en dólares. Entonces ocurre esa situación. El dólar es hegemónico y es hegemónico porque los Estados Unidos de América es la mayor potencia del mundo, pero no solamente la mayor potencia económica, sino la mayor potencia política y militar del mundo. Es decir, nada se le compara a los Estados Unidos de momento. ¿Con qué se está especulando? Con que el dólar pierde ese brillo porque, y a esto va ligado, porque los Estados Unidos, y eso es lo que se especula, porque los Estados Unidos está perdiendo su brillo. Es decir, que en algún momento, si es verdad que los Estados Unidos de América entran en decadencia, pues sería lógico pensar que el dólar como divisa de reserva global también entrara en decadencia. Y aquí entran muchos argumentos a favor de esta idea, como por ejemplo el hecho de que China, que es uno de los mayores tenedores de bonos emitidos por el gobierno americano, al lado de Japón, el hecho de que China ha vendido gran parte de sus tenencias de bonos y que de hecho esas tenencias de bonos están en niveles mínimos históricos de los últimos 20 años. Entonces lo que muchos dicen es, si China está vendiendo bonos, seguramente es porque está perdiendo la confianza en la economía de los Estados Unidos o en la solvencia del gobierno de los Estados Unidos. Digo bonos porque si digo bonos, digo dólar. Tú solamente puedes comprar bonos americanos con dólares. No puedes comprar bonos americanos con yenes. Y con euros tampoco. Si tú quieres comprar bonos americanos, tú cambias tu divisa local al dólar para poder comprar bonos americanos. Entonces, si China es el mayor tenedor de bonos americanos, es porque es uno también al mismo tiempo uno de los mayores tenedores de dólares de los Estados Unidos. Ahora, este es el argumento. Si China lo está haciendo, entonces algo está ocurriendo. Están perdiendo la confianza. La realidad es, y es mi punto de vista, y es que cuando uno ve los datos, la actividad económica de China, sobre todo su actividad exportadora, cada vez no gira tan rápido o no se mueve con tanta versatilidad como lo hacía antes.
Y uno habla con cualquier persona que importa cosas de China, te dirán que las cosas en China ya no son tan baratas como eran antes. Pero es más, si tú te vas con cualquier empresario que tenga negocios en China, una fábrica en China, porque recuerda que mucha de la producción industrial de países desarrollados se trasladó especialmente hacia China, primero hacia los tigres asiáticos en la década de los 70s y los 80s y 90s, pero después principalmente hacia China. ¿Por qué? Porque tú fácilmente, si estabas en los Estados Unidos, podías pasar de pagar el salario en dólares de un trabajador americano a directamente pasar a pagar con un plato de arroz en una zona rural de China. Entonces los costos de producción eran muy bajos y por eso muchas de esas empresas se trasladaron a China. Lo que ocurre con cualquier proceso evolutivo de progreso económico. Hay un libro que a mí me encanta que se llama La ventaja competitiva de las naciones, escrito por Michael Porter. Yo ese libro me lo leí cuando estaba en la universidad y en ese libro Porter lo que explica es primero, viendo lo que es la historia económica de los países, qué es lo que determina la riqueza de los países, y él define algo que él denomina las ventajas competitivas de los países. Y es lo que dice, pues mira, los países, los que son ricos hoy, primero comenzaron como potencias agrícolas, que era la Edad Media, la época feudal, los campesinos araban la tierra y vía impuestos o vía pagos se lo dan al señor feudal, le pagaban al rey. Después empezaron a haber movimientos de comercio, que fue cuando comenzó el mercantilismo, y allí fue cuando comenzaron a aparecer los grandes centros demográficos, las grandes ciudades europeas. Después el mercantilismo llevó a la creación de una burguesía que tenía capital, y esa burguesía fue el origen de los bancos tal como los conocemos ahora. Allí fue como cuando aparecieron los Medici en Italia. Estaban los Medici, ellos crearon la banca porque ellos comenzaron a prestarle dinero a los gobiernos para que hicieran la guerra. ¿De dónde salía ese dinero? De sus operaciones mercantiles. Y entonces allí fue cuando apareció la deuda pública, la deuda con el sector privado, pero todo esto fue evolucionando hacia el capitalismo, que fue cuando apareció la máquina de vapor, cuando empezaron a aparecer distintas maquinarias que permitieron la producción industrial de manera masiva, y apareció Henry Ford con el modelo T, con la línea de ensamblaje. Londres se convirtió en una meca industrial, Detroit en los Estados Unidos, y apareció todo esto. Pero después, todos estos países ricos que eran intensivos en manufacturas y en actividad industrial, rápidamente fueron avanzando hacia sectores de servicios financieros y sectores que se dedican al diseño, pero no a la manufactura. Por ejemplo, la clave de esto no lo ves. Si yo veo tu Mac, tú tienes un Mac. Si tú ves por detrás dice diseñado en California, fabricado en China. ¿Qué es fabricado? Industrial. ¿Qué es diseño? Servicio. Investigación y desarrollo, servicio, ventas, diseño. Todo esto, todo lo que tiene que ver con sector servicios, son sectores intensivos en conocimiento. Y si uno analiza los países ricos de hoy en día, los sectores sobresalientes de los países ricos de hoy, los sectores de servicios, financieros, diseño, pero no manufactura. Porque la manufactura se transfirió hacia países o hacia economías con menores costes de producción. Ese era el momento que estaba viviendo China, viviendo el momento que Londres estaba viviendo a finales del siglo XIX. Ese momento lo está viviendo China 100 años después, en la década de los 80 y en la década de los 90. Pero entonces, a través de ese proceso de manufactura, de industrialización, China logró que más de 500 millones de personas salieran de la pobreza, salieran del campo, salieran de los campos de arroz. ¿Cuál es el problema para los productores, para los industriales? Que a medida que esa gente salía de la pobreza, ya no les podías pagar con un plato de arroz. Entonces empezó a aparecer la clase media. Pero en el interín, lo que ha ocurrido es que ya no están
barato o económico fabricar en China. Entonces, para China ya no es tan fácil producir allí para exportar, por lo cual el dinamismo en las exportaciones chinas, ese dinamismo se ha estado perdiendo, pero producto precisamente del progreso económico chino y de que aparece la clase media y de que millones de personas han salido de la pobreza con el capitalismo, con la industrialización. Entonces, ¿cuál es la explicación que yo le encuentro a la venta de bonos americanos de parte del gobierno chino? A que ya no tienen tantos dólares como antes porque el dinamismo de sus exportaciones se ha perdido, precisamente porque ahora su comercio interno es muy fuerte, porque ha aparecido una clase media, pero como contrapartida su comercio externo ya no lo es tanto porque sus costes de producción ya no son tan competitivos como lo eran antes. Entonces, esa es una. La otra es, que esta me parece más grave, es por ejemplo el nivel de deuda del gobierno de los Estados Unidos. En este momento el nivel del endeudamiento americano está sobre el 129% del PIB. Es muy superior al tamaño de la economía. Pero es que además, como los tipos de interés han subido tanto, los intereses que el gobierno americano tiene que pagar por esa deuda, por emitir deuda, también han subido muchísimo. Entonces ahora, no es que estés muy endeudado, sino que ahora estás muy endeudado, tienes que emitir mucha deuda, pero a mayores tipos de interés. Y en algún momento eso puede convertir la deuda en algo insostenible, en una bomba de relojería. ¿Y qué riesgos trae esto para los inversores? En el que vemos que se están endeudando y para la gente que tiene, digamos, ahorros en dólares, en Latinoamérica, que están invirtiendo en dólares, ¿qué riesgo tiene para ellos esta situación? Mira, lo que tiene a favor el gobierno de los Estados Unidos es que ellos imprimen la divisa, la mayor divisa de reserva global. Por ejemplo, te pongo un ejemplo más pequeñito. El franco suizo es una divisa que genera mucha confianza, porque el gobierno suizo es un gobierno austero, no gasta más de lo que se gana, es un país que genera muchísima riqueza, etc. ¿Qué hizo el gobierno suizo durante la pandemia ocasionada por el COVID? Ellos pueden emitir todos los francos suizos que quieran. ¿Por qué? Porque hay confianza en ellos. Hay confianza en Suiza y hay confianza en el franco suizo. Entonces ellos tienen margen de maniobra para emitir francos sin generar inflación. Ellos tienen eso. ¿Qué es lo que ellos hicieron durante la pandemia del COVID? Emitieron más de 250.000 millones de francos suizos. ¿Para qué? Para construir un fondo de inversión suizo. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Lo inyectaron en la economía? No. ¿Lo usaron para endeudarse? No. Con ese dinero, con esos francos suizos, compraron acciones de todo el mundo que producto de la pandemia generada por el COVID tenían descuentos del 80%, del 50%, del 40%. Compraron acciones americanas, acciones europeas, acciones suizas, acciones inglesas, acciones japonesas. Y crearon un fondo con dinero creado de la nada. ¿Qué generó eso? La confianza. La confianza. Si un país como Colombia hace eso, si un país como México hace eso, ¿por qué? Porque no hay confianza. Entonces estos países tienen que ser muy correctos en el manejo de la política económica y monetaria para que no se pierda la confianza en la divisa o en la moneda local. Pero los países ricos como Suiza o como los Estados Unidos sí pueden emitir mucho dinero sin generar inflación. Sobre todo porque en el caso suizo ellos no lo utilizaron para endeudarse o para inyectarlo en la economía. Lo utilizaron para invertir. Y eso generó un montón de efectos positivos para los suizos. Ahora, volvamos a los americanos. Ellos tienen esta misma facultad que tienen los suizos. Tienen la confianza de todo el mundo en que el dólar seguirá siendo la divisa de reserva global, por lo cual ellos pueden emitir muchísimos dólares sin generar inflación. La misma cantidad de dólares que se han impreso los últimos 3 años. Si se imprimen en México, en Colombia, en Chile o en cualquier otro país del mundo que no sea una potencia económica, genera un 500% de inflación.
porque se saldrían de madre de los precios, porque se perdería la confianza en la divisa. En cambio, los Estados Unidos emitiendo todo lo que ha emitido solamente llegó a generar un 9% de inflación anual. Es mucha, pero es muy poca si se le compara con lo que hubiese ocurrido en otras zonas geográficas o en otros países. El hecho es que ellos pueden emitir deuda porque pueden emitir dólares y tienen esta capacidad de endeudamiento porque tienen la confianza en el dólar. Y eso no puede generar como una especie de burbuja. Claro que sí. Yo creo que nosotros estamos en un momento que yo creo que nadie ha vivido desde que cayó el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano cayó por variables como la inflación y la emisión indiscriminada de monedas. Y estamos hablando hace 2000 años. Pero estamos en ese momento. Ahora tú me dices, ¿cuál es el riesgo para los inversionistas, para los tenedores de bonos americanos, para los tenedores de dólares, si el dólar se derrumbara o si se perdiera la confianza en el dólar y dejara de ser la divisa de reserva global? Mi respuesta a eso es que no quedaría piedra sobre piedra, independientemente de que tengas dólares o no tengas dólares, independientemente de que estés invertido en bonos o no estés invertido en bonos, no quedaría piedra sobre piedra. O sea, todos nos arruinaríamos, todos. O sea, estaríamos ante un nuevo paradigma, no habría medios de pago. Todas las contrapartidas de comercio internacional, de transacciones financieras, de deuda, todas están en dólares. Nadie puede decir, no, yo me salvo. No, todo está en dólares. Todo tiene conexiones y todo está atado al dólar, a escala global. Incluso los peores enemigos de los Estados Unidos, allí podemos meter a Irán, podemos meter a, no sé, a Rusia, podemos meter a China, podemos meter a Corea del Norte. Si tú vas a hablar con cualquier dictador de cualquier república bananera o comunista o socialista, todos tienen cuenta en Miami, todos tienen dólares. Todo el mundo tiene dólares, o tiene contrapartidas en dólares, o está vinculado al dólar, o realiza transacciones en dólares, o comercia en dólares. Por lo cual, si ocurriese un momento apocalíptico en el que el dólar se derrumba porque se pierde la confianza en el dólar, sería un momento apocalíptico para todo el mundo. Y entonces, en ese tipo de situaciones, yo te diría lo mismo que yo dije en un comité de inversiones cuando yo era agente de bolsa. Nosotros teníamos un comité de análisis de mercados los lunes a la mañana con todos los operadores bursátiles. Y nosotros planteamos la situación que había en aquel momento en 2008, cuando ocurrió la crisis, cuando quebró Lehman Brothers. Mira, ¿cuál es el escenario apocalíptico? Que la quiebra de Lehman Brothers arrastra al resto del sistema financiero americano. Caerá el Bank of America, caerá JP Morgan, Merrill Lynch, caerán todos. Pero eso no será algo localizado geográficamente allí, no. Porque si tú hablas con cualquier banco en cualquier lugar del mundo, cualquier banco tiene gran parte de sus reservas de dólares en bóvedas en bancos americanos. Por lo cual, si caían los bancos americanos, caían todos los bancos. No quedaría títere con cabeza. En la práctica, ¿eso qué significaba? Que si tú vas al cajero automático, tú podrías tener $1 millón en el banco, eres rico, pero vas al cajero automático y no hay dinero. Vas a la oficina, está cerrada, nadie responde. ¿En qué te conviertes? Claro. En un asesino en potencia. Porque sin dinero, con hambre, yo ya debo de ser angelito. Yo ya con hambre me transformo. Ahora, si tú tienes hijos con hambre, pero tú tienes dinero en el banco, o sea, la sociedad se derrumbaría. Ese es el escenario apocalíptico que nosotros planteamos. Decíamos, la bolsa está cayendo descontando esto que acabamos de explicar. Entonces, si nosotros estamos invertidos y ocurre esto, ¿qué pasa con nuestras inversiones? ¿Pero es el mayor de nuestros problemas? No. El mayor de nuestros problemas es qué comer. El mayor de nuestros problemas será aprender a usar el hacha, el machete y la lanza. El mayor de nuestros problemas será aprender a plantar nuestros alimentos y a cazar. Porque la sociedad moderna, tal como la conocíamos, habrá finalizado con un apocalipsis zombie, que van pasando por un banco y los dólares tirados, pero no los recogen porque ya no sirve. Sí, ya no sirve. Es otra cosa, es otro paradigma. Entonces, si estás invertido, ocurre eso, pues las inversiones serán en la menor de nuestros problemas. Ahora, si el mercado está descontando eso
y no ocurre, que es el escenario más probable si el mercado está descontando un apocalipsis y no ocurre, que es lo más probable, pero tú entras, probablemente le estás sacando del estadio y estás haciendo una de las mejores operaciones de inversión de la historia. Todo esto para decirte, con estos planteamientos apocalípticos, supongamos que el mercado comienza a descontar algo como que se acaba el dólar. Supongamos que eso ocurre. Que yo te acabo de decir, se acabaría el mundo como lo conocemos. Y entonces, si estás invertido, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Es decir, ya no existirá eso. Ahora los problemas serán otros. Pero si no ocurre y la bolsa está cayendo por eso, tal vez sea una oportunidad. Vale. Y ahora que Milei ya ha llegado al poder a Argentina, ha subido, y con la estrategia que tiene de dolarizar La la economía argentina, ¿tú cómo ves esta estrategia? ¿La ves viable para Argentina? ¿O qué le espera a Milei de ahora en adelante? Yo creo que la estrategia es muy buena, porque la Argentina está en una situación extrema de pérdida de confianza en su moneda. Yo pongo el paralelismo aquí con Nayib Bukele en El Salvador. El Salvador hasta hace muy poco tiempo era el país más inseguro del mundo. Muertes, robos, secuestros, de todo, violaciones. Pues allí la ley no aparecía por ninguna parte y los maras, que son las pandillas, eran las que dominaban prácticamente todos los ámbitos de vida de la sociedad salvadoreña. ¿Qué hizo Nayib Bukele? Hacer algo extremo, decretar un estado de excepción. A partir del estado de excepción ya no hay derechos humanos y derechos civiles, es decir, ya no hay garantía judicial, a ti te arrestan y te vas para prisión. No es te arrestas y esperas a que el juez atienda tu caso y decida si te vas para tu casa o para prisión. No, te arrestan y te vas para el calabozo. Entonces él hizo eso, estado de excepción. Si tienes un tatuaje en la Mara Salvatrucha, si tienes un corte de estos, si te encuentran haciendo un graffiti en alabanza a la Mara, te metemos en prisión. Y más todavía si te arrestamos porque estás atracando, asesinando, secuestrando, violando. Te vas a prisión. Nada de que te vas al juez, porque eso de que te vas al juez es un mes esperando a que llegue el juez. Después amenazar al juez. Si el juez lo manda para la casa, que es lo que ocurre en América Latina, que todos los bandidos están en la calle. Pero él llegó, pan, y todos para prisión. Es una situación extrema. El país está desbordado. Las instituciones no tienen la capacidad para atender en circunstancias normales ese nivel de violencia. ¿Por qué pongo el paralelismo? Porque en Argentina está ocurriendo lo mismo, pero con su moneda. No hay confianza en el peso argentino. De hecho, el peso argentino vale lo mismo que vale un bolívar venezolano. Por eso la inflación es tan alta. ¿Qué es lo que ocurre allí? Lo que ocurre es que los políticos se han dedicado a gastar para crear redes clientelares, es decir, votos que garantizan su permanencia en el poder. Pero ese mayor gasto público primero fue financiado con endeudamiento, con deuda, pero cuando la deuda, sobre todo el endeudamiento externo, fue cerrado por la pérdida de confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuando el acceso a los mercados se cerró, ellos comenzaron a imprimir dinero para venderle esos bonos al Banco Central. Entonces el gobierno vende bonos, el Banco Central emite pesos argentinos y eso genera inflación y genera la pérdida de confianza y genera el sobreendeudamiento. Que dice Milei, dice, yo cambio una norma para restringir la emisión monetaria. Cuando yo deje de ser presidente, viene otro presidente y deroga el decreto y volvemos a lo mismo. En cambio, si yo primero dolarizo la economía, es decir, todas las transacciones se hacen en dólares, pero es que además acabo con el Banco Central, prácticamente será imposible que se vuelva a la emisión de moneda local. ¿Por qué será imposible? Porque los agentes de la economía ya habrán modificado los precios y ya tendrán contrapartidas y todas las transacciones de crédito, financieras y transacciones comerciales, ya todo se hará en dólares. Todo se hará en dólares. Entonces ya será imposible reversar eso para volver al peso argentino, sobre todo sabiendo todo lo que ocurrió anteriormente con el peso argentino. Entonces es una decisión drástica, extrema, que me parece que es tan válida en Argentina hacerlo así,
por la situación extrema, la pérdida de confianza y porque los políticos argentinos son prácticamente unos pirómanos con acceso a gasolina y a cerillas para incendiar la economía argentina. Si no, Argentina nunca va a salir de la crisis. Creo yo, si Milei no hace eso, Argentina nunca saldrá de la crisis, porque tiene ese problema, igual que El Salvador lo tenía con la violencia. Bueno, y ya para terminar, entonces, ¿qué hacemos? La gente que está ahorrando en Latinoamérica en dólares, ¿ahorramos o no ahorramos en dólares? Siempre es mejor el dólar que cualquier divisa latinoamericana, porque llega uno de estos burócratas o uno de estos dictadores de República Bananera con ínfulas de Dios y queriendo controlar la vida de las personas. Y claro, con la moneda local te suben la inflación, que es un impuesto. Con la moneda local te pueden controlar, con la moneda local te pueden expropiar fácilmente. Pero si tú tienes ahorros o patrimonio y parte de eso está en una cuenta en Miami, el burócrata local te puede querer robar, pero no puede porque tu dinero está por fuera. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Es mejor tenerlos que no tenerlos, por lo menos una parte de los ahorros en dólares. Pues, Ángelo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eric. Y los que tengan preguntas, como siempre, que las hagan en los comentarios. También queremos saber la opinión De ¿Qué ellos. opinan? Claro. Claro. ¿La hegemonía sigue siendo potencia? Sí o no. Y a ver qué nos queremos tomarle el pulso a ustedes para saber qué piensan y qué opinan. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.